Nuevo lo que fue el urgente del comienzo del programa, Agustina. Sí, una de las noticias importantes de esta jornada. Tras el escándalo en Capital Humano, Federico Sturzenegger anunció un nuevo sistema de acopio en el Estado. Esto ocurre después de todas las noticias que se conocieron en los últimos días. Primero, por la cantidad de alimentos que estaban acopiados. El ministerio, de hecho, fue a través de la secretaría que tenía a cargo de la Torre, que fue desplazado de su cargo. Pablo de la Torre, sí. Exacto, él había dicho que esto tenía que ver con situaciones de emergencia. Después se conoció que parte de esos alimentos estaban próximos a vencer. El ministerio activó un protocolo para entregarlos de manera urgente con el ejército. Se inicia además una denuncia contra Pablo de la Torre y ahora, y esta es la última noticia importantísima, Federico Sturzenegger, que se suma al gobierno de Javier Milei, toma esta decisión y anuncia el lanzamiento de un nuevo diseño a pedido del presidente y de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, de la migración a un sistema de contratos que dice va a barrer con otro más de los mecanismos con los cuales el sistema político venía lucrando con la pobreza. A ver, hay que ponerle contexto a esta noticia. El contexto es que desde el kirchnerismo y desde los propios acusados por hechos que son muy sospechosos en el manejo de alimentos y de comedores que algunos no existían, surge una denuncia contra el Ministerio de Capital Humano. Ahí aparecen estos datos de alimentos próximos a vencer, ahí aparece la justicia, los allanamientos de ayer ordenados por Casanelo, no aparecen por ahora alimentos vencidos, esto es lo que el gobierno comunica, pero sí hay preocupación del presidente y del propio Sturzenegger, que se suma como asesor. Milei bancó, por supuesto, a Sandra Petovelo, dijo que es la mejor ministra. Petovelo separa a Pablo de la Torre, lo denuncia por posibles irregularidades en contratos frente a la Oficina Anticorrupción, pero el sistema funciona mal. Por eso el gobierno toma el toro por las astas, digamos de algún modo, y cambia el sistema. Un sistema que, obviamente, con comedores regenteados por los llamados gerentes de la pobreza, algo sospechoso había. De hecho, la justicia también investiga el rol de las agrupaciones sociales. Por eso esos comedores, que no son del Estado, son de quienes los abrieron y fueron legitimados por las agrupaciones y posteriormente por el gobierno. Pero bueno, veamos cómo el gobierno actúa para responder a este accionar, ¿no? Por eso dábamos el contexto de la información. Les voy adelantando, por supuesto, hoy en La Cornisa, atención con esto, va a haber información. Un nuevo gerente de la pobreza es el título que ha elegido la producción, pero también les vamos a mostrar más de estos comedores. Lamentablemente nos seguimos encontrando con sorpresas. Bueno, entonces evidentemente vemos que el contexto de esta información es el contexto de quienes se ven afectados y están pegándole al gobierno. Por supuesto que en la administración del gobierno puede haber alguna fisura, el gobierno reaccionó bien o reaccionó separando a un funcionario cuestionado, pero aquí vemos el ministro de Economía respaldando a Sandra Petovelo, que es una de las ministros que viene haciendo más denuncia de corrupción, y pone Toto Caputo hoy, el país necesita muchas más Sandras. El problema es que hay solo una, y pone dos banderas argentinas, bancándola, como la hizo el propio presidente, a una ministro que está denunciando muchos hechos de corrupción. Y acá está el tuit de Milei que dice: la política miserable. Los ataques a Petovelo revelan el modo miserable en que opera la política. Detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de kioscos de corrupción. Cuando viene un honesto o una honesta a terminar con la corrupción y así que la ayuda llegue sin intermediarios, los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el kiosco curro, amorales, hipócritas, chorros y mentirosos. Y esto, a decir verdad, es lo que la justicia tiene entre manos, porque si no hay alimentos que estén vencidos, pero por supuesto puede haber alguna irregularidad en la forma de distribución, el gobierno ha salido a responder. Javier Milei fue el primero en salir a respaldarla, lo hizo el primer día, creo que fue el viernes de hecho. Y ahora, durante este fin de semana, sobre todo hoy, salieron el resto de los ministros que habían guardado silencio durante el resto del fin de semana y empiezan a hacer esta serie de tweets apoyando a la ministra después de que Javier Milei lo hiciera primero en solitario, de manera muy contundente, pero en solitario. Primero había dicho que Petovelo era la mejor ministra, y después empieza a sumar estos otros mensajes, como el que leías recién, mucho más largo,
largo, mucho más amplio, que se suma también al de los demás ministros. Creo que Cirilo también, el secretario de Energía, tuiteó hace un ratito. Bueno, son varios vamos a ir repasando. Ministros y secretarios. Ahora, todo lo que dejó el kirchnerismo evidentemente está mal, porque los comedores y la asistencia social no bajó el número de pobres. Al contrario, lo que hizo es, digo, por los resultados, ¿no?, es dejar a un montón de gente en condiciones de pobreza. En vez de darle los elementos para que la gente sea cada vez más libre, salga a buscar laburo, tenga proyectos propios, no. Los conminó allí a una esquina dándole una suerte de asistencia que nunca le llegó, como pasó con el fútbol para todo, como pasó con tantas cosas del sistema del gobierno anterior. Ahora, no solo en la distribución de los alimentos está el error y en los comedores, que algunos son fallidos, sino en las compras de alimentos. Por eso, una nota muy buena de lanación.com, de Camila Dolabjian, si no me equivoco, también demuestra cómo los intermediarios que vendían alimentos y cualquier otra cosa siempre son los beneficiarios de un sistema corrupto. Por eso el gobierno sale con este anticipo que estamos contando a modificar toda la estructura de la compra y la distribución de alimentos. Vamos a repasar algunas de las principales definiciones que está dejando en este momento Federico Sturzenegger. Dice, la migración, lo que se va a dar es la migración a un sistema de contratos contingentes que va a barrer con otro más de los mecanismos con los cuales el sistema político ha lucrado con la pobreza. Lo que aclara también, y acá me voy un poquito más abajo de la nota, dice que es mucho más eficiente tener un seguro que provea los repuestos cuando los necesitas, ¿no? En la nota, Sturzenegger pone el ejemplo de cuando vos tenés, por ejemplo, que comprar el seguro de un auto, ¿no? Dice, es como si yo, en vez de comprar un seguro de mi auto, decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente. No. Es mucho más eficiente tener un seguro que me provea los repuestos cuando los necesito. Si los tengo en casa, necesito un lugar, los tengo que traer, se me pueden dañar, me los pueden robar, etcétera. Y además tienen una fecha de vencimiento, se me pueden vencer. Esto dice Sturzenegger y este punto es clave. ¿Por qué? Termina diciendo, todos estos costos se evitan o serían mucho más inferiores con un contrato contingente. ¿Por qué? Porque cuando del lado que se ven afectados y que protestan por la falta de entrega de alimentos empiezan a cuestionar la distribución de alimentos o la falta de distribución de alimentos, ¿el gobierno qué responde? Nosotros hacemos, yo pienso en los ATN, ¿no?, los aportes del Tesoro Nacional, que son para graves catástrofes o graves desequilibrios fiscales. Bueno, del mismo modo el gobierno responde, dice, nosotros tenemos alimentos por una posible inundación, una catástrofe, lo que sea. Bueno, ahí se empiezan a chequear cómo los alimentos pueden vencerse o no. Lo que propone Sturzenegger es cambiar eso, es decir, comprarlos con un sistema moderno y rápido y eficiente que evite que los intermediarios de siempre sean los que hacen negocios probablemente, porque allí también hay sospechas, y que los intermediarios de la distribución también, digamos, dejen de estar y de beneficiarse con un dinero que tiene que llegar a la gente, o con un alimento, con un insumo que tiene que llegar a la gente. Pero el gobierno está tomando medidas porque, claro, del otro lado ha llegado una batería de denuncias. Algunos dicen, es el primer hecho de corrupción del gobierno. Bueno, por ahora no están comprobados. También es cierto que así como Sandra Petovelo decide correr a Pablo de la Torre, también estaría bueno conocer algún dato del que ella presenta en la Oficina Anticorrupción justamente luego de su separación. Vamos a explicar bien qué significa, esto está bien detallado en la nota de La Nación, qué significa el hecho de que se modifique el protocolo de compra para cuando existen justamente este tipo de situaciones de catástrofes. Lo que plantea Federico Sturzenegger es que a partir de ahora ya no se genera este acopio de alimentos como que se venía haciendo, sino que lo que se va a hacer es la generación de una opción de compra. Esto es lo importante por aclarar. Dice Sturzenegger, se genera la opción de compra, una call, dice que se llama en la jerga. Básicamente de esa manera, cuando vos tenés la opción de compra es, hay una inundación, ocurre algo grave, vos ya tenés esa opción de compra de alguna manera, en la jerga seguramente se llamará de otra manera, los economistas son quienes lo saben bien, pero lo que genera es, vos ya tenés la opción de compra licitada, comprada, etcétera, lo activás, ya está adelantado todo ese tramiterío y de alguna manera te llega rápido. Y no tenés la necesidad de tener los alimentos guardados. Es decir, no lo tiene el Estado, lo tiene el privado. No, y eventualmente no tenés la necesidad de tener esos alimentos acopiados con una fecha que va pasando. Y esto es lo que dice Sturzenegger. Claro, porque el privado además tiene capacidad de acopio. Pero más allá de lo privado, si vos lo tenés guardado, se te puede llegar a vencer, ¿no? Que es lo que dice Sturzenegger en esta nota. ¿Para qué los vas a tener guardados si se te puede llegar a vencer? Exacto. Por eso es mejor la opción de compra. Porque además el privado lo produce y el privado lo puede acopiar, distribuir, eventualmente conoce el círculo, digamos, de su producción y distribución. Ahora bien,
la pregunta de nuevo que nos hacemos, ¿los comedores que existen están legitimados por el Estado? ¿Quién legitima que ese comedor funcione o que no? Bueno, en la primera barrida o control que se hizo desde el gobierno se encontraron, ¿no es cierto?, cientos de comedores que no funcionaban, ¿no? Agustina, ustedes hicieron informe. Sí, lo seguimos encontrando, bueno, lamentablemente. Entonces, el Ministerio de Capital Humano todavía está haciendo un relevamiento. Ahí está. Hay muchos que los han encontrado y hay otros que no. O sea, hay comedores que sí funcionan y que tienen obviamente un rol importantísimo en los barrios, sí, pero hay otros que lamentablemente eran comedores sí fantasmas, que lamentablemente fueron utilizados políticamente cuando hay gente que tiene hambre. Digo, exacto. Esto lamentablemente duele y ocurre. Vos y yo mañana ponemos un comedor, ¿lo podemos poner? Digamos, ¿qué tipo de supervisión del Estado, cuando el Estado tiene además del monopolio de la fuerza, el control? El Estado es el gobierno, no lo dijo Max Weber, ¿no? Y es el que debe controlar además que los alimentos se den en tiempo y forma, que se entreguen como corresponde, que lleguen a quienes tienen que llegar. Pero realmente se creó algo así como privado, por agrupaciones que controlaron, comedores que en algunos casos no existían. Entonces, yo creo que ahí está uno de los puntos claves, ¿no? Cualquiera no puede tener un comedor o tener la capacidad, digo, había asistentes sociales, trabajadores sociales detrás de esos comedores que son los que estudiaron para cumplir una función social como dar alimentación a la gente. Bueno, entonces todo ese entramado también me parece que está bajo la lupa ahora y es importante que el gobierno tome decisiones. Contábamos entonces lo que anuncia el gobierno a través de una decisión de un asesor del gobierno, que es Sturzenegger, un flamante asesor, porque la preocupación del presidente y también de la ministra de Capital Humano es cómo desarticular un sistema sin evitar que le llegue el insumo a la gente. Totalmente. ¿No? Acá tengo para detallarte, sí, claro, Hugo, si te parece, cómo va a funcionar esta nueva alternativa diseñada por Sturzenegger. A ver, lo que está explicando y puntualizando el asesor presidencial es que el sector privado va a cobrar por proveer ese seguro y a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se lo requiera el Estado en el momento en el que sea necesario. Lo que dice Sturzenegger es una idea muy sencilla. El gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia. Claro. Es decir, en este caso, cuando se compra este seguro, quien lo provee se compromete a que de verdad, o sea, hay algún tipo de emergencia de cualquier tipo, inundación o lo que sea, e inmediatamente tienen que proveer todo lo que se haya comprometido a proveer. Por ejemplo, alimentos, en general son alimentos, a veces también en las inundaciones, por ejemplo, se proveen insumos de limpieza, frazadas, claro, etcétera. En este caso estamos hablando de alimentos. Claro. Y lo que dice es que el sector privado usa toda su logística y capacidad de almacenamiento para proveer este stock y que los productos van a estar disponibles sin que el Estado tenga que inventariarlos, y una vez que el Estado los pide ante cualquier tipo de emergencia, de manera urgente e inmediata tienen que proveerlos. Vamos a hablar con este tema, porque de nuevo, el anticipo que dimos hace instantes es que se cambia el sistema de adquisición, es decir, de compra de alimentos y distribución. Es algo que vamos a ir desarrollando porque el tema de los comedores y el tema de los alimentos está sobre la mesa y ese es uno de los temas. Pero ahora nos metemos con el doctor Francisco Neto, que es abogado de Máximo Townsend, con el tema de la muerte de Fernando Báez Sosa, porque claro, el tema se reinstala con todo el dolor